tal, mis estimados jurisconsultos? Yo soy la licenciada en Derecho Aurora Beltrán y el tema que les tengo el día de hoy es de suma importancia. Trae consigo un sinnúmero de interrogantes, así como también dolores de cabeza en algunos casos. Vamos para allá. Los impuestos, ¿qué son los impuestos? Bien, son aquellas contribuciones, ya sea en dinero o en especie, obligatorias. Con ellas se coopera para fortalecer la economía del país. Los impuestos en todos los sistemas económicos de los países sirven para proveer de recursos al gobierno y así éste puede alcanzar los objetivos propuestos en su planeación. El Estado, a través de diversas acciones y órganos que lo componen, realiza actos que le proveen ingresos para pagar esos bienes y así satisfacer las necesidades colectivas. Lo anterior se encuentra fundamentado en nuestro artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que son obligaciones de los mexicanos contribuir para el gasto público, así como de la federación, como de los estados y de los municipios en los que residan. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Qué tipos de impuestos existen? Las clasificaciones son diversas, pero para efectos de este video analizaremos tres: los federales, los estatales y los municipales. Dentro de los federales podremos encontrar como ejemplos el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado. Dentro de los estatales podríamos encontrar que algunas entidades federativas contemplan la tenencia vehicular como un impuesto, sin embargo otras entidades federativas no lo contemplan de esa manera. Dentro de los municipales encontramos el impuesto predial o el impuesto para el mantenimiento y conservación de las vías públicas. Los elementos de los impuestos, ¿cuáles son? Es decir, quienes intervienen en los impuestos. El sujeto se divide en dos: el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo puede entenderse como aquellos organismos que recaudan, organizan y vigilan los ingresos. Como ejemplo tenemos al Servicio de Administración Tributaria. El sujeto pasivo, que son aquellos contribuyentes, ya sean personas físicas o morales. Nuestro siguiente elemento es el objeto, que puede entenderse como aquella actividad o motivo del impuesto. Nuestro siguiente elemento es la base, que se refiere a la cantidad con la que se determina el impuesto. Nuestro siguiente y último elemento es la época de pago, que se refiere al plazo o momento en que deberá ser pagado este impuesto. ¿Quiénes son los que tienen la facultad para crear impuestos? De esto hay algún tipo de confusiones. He escuchado algunos comentarios en donde creo que existe algún tipo de confusión y aquí la vamos a disipar. El Estado, a través del Poder Legislativo, es el único que puede crear, modificar o suprimir impuestos destinados a cubrir el gasto público, y asimismo el Poder Legislativo determina a quién van a ser dirigidos esos impuestos. A esta facultad se le conoce como soberanía fiscal, potestad tributaria, poder tributario o facultad potestativa. ¿Quiénes son los organismos con facultad recaudatoria? En el ámbito federal tenemos a organismos con facultad recaudadora o encargados de cobrar estos impuestos: al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, a la Comisión Nacional del Agua, y así también las administraciones tributarias de las entidades federativas y de los municipios. ¿Qué es el sistema de administración tributaria? Su principal función es recaudar aquellos recursos tributarios y aduaneros que prevé la ley, dotando al contribuyente de herramientas necesarias que le faciliten su cumplimiento voluntario. Algunas de sus facultades son recaudar impuestos, dirigir los servicios aduanales y de inspección, la administración tributaria, así como también representar a la Federación en controversias fiscales. Bien, ya una vez que se ha creado el impuesto, ¿qué es lo que sigue? Como ya se ha expuesto, el Estado crea los impuestos a través del Poder Legislativo. Una vez creados esos impuestos, intervienen los poderes ejecutivo y judicial en otras actividades relacionadas con los impuestos. Mientras que el legislativo crea los impuestos, el ejecutivo cobra y administra, es decir, concretiza aquella relación tributaria entre el Estado y aquellas personas obligadas a pagar ese impuesto, al determinar y exigir este. Por su parte, el Poder Judicial interpreta las leyes y resuelve los conflictos que surjan entre particulares y el Estado
a causa de estos impuestos. ¿Qué es una declaración de impuestos? La declaración de impuestos es un reporte que deben presentar las personas físicas y morales al Servicio de Administración Tributaria para informarle cuestiones relevantes como lo son ingresos, gastos, utilidades, clientes, proveedores, empleados y por supuesto aquellas informaciones sobre los impuestos en el caso concreto. ¿Cuáles son los tipos de declaraciones? Tenemos la declaración mensual de ISR, comúnmente llamada pago provisional, pues precisamente pretende declarar de manera provisional los ingresos, gastos y la utilidad perdida que el contribuyente lleva del 1 de enero a la fecha de la declaración. La declaración anual, que es una declaración que, como su nombre lo dice, se presenta una vez al año con la información más relevante para el SAT del último ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior. Y esta declaración tiene como fin conocer la actividad fiscal de las personas físicas y morales por parte de la autoridad para poder determinar el impuesto que les corresponde pagar, aunque en ocasiones pudo haber sido el caso de que se pagara de más, por tanto la autoridad deberá devolver al contribuyente ese saldo a favor, ya sea de una forma de devolución o mediante compensaciones. La siguiente sería la declaración bimestral y es una declaración especialmente hecha en el régimen de incorporación fiscal y se presenta cada 2 meses. Básicamente contiene los ingresos, gastos y el impuesto a cargo a favor del contribuyente, pero a diferencia de las mensuales, para los demás regímenes, esta declaración de impuestos es definitiva, es decir, el contribuyente ya no tiene la necesidad de presentar su declaración anual. La declaración informativa o múltiple. Esta declaración se presenta por personas físicas y morales a más tardar el 15 de febrero del año siguiente al ejercicio de que se trate y tiene como fin avisar al SAT los pagos que hicieron las personas físicas durante el año. Esos pagos pueden provenir de sueldos, salarios, honorarios, rentas, asimilados, salarios y dividendos, entre otros. Bien, ¿qué pasa si es que yo no pago impuestos? Existen diversas sanciones. Las primeras de ellas serían los recargos, luego serían las multas, embargos, auditorías o incluso pudiéramos llegar a prisión. Más que simplemente no pagar impuestos, se contemplan aquellos delitos fiscales, como ejemplos de ellos serían la evasión y la elusión fiscal. Bueno, mis estimados jurisconsultos, esto ha sido todo por el día de hoy. Dejen sus comentarios, síganme en mis redes sociales, denle dedito arriba y nos vemos en el siguiente video.